5 personas bajaron a una cueva en 2003. Ninguna volvió a salir. Pero durante 20 años, los habitantes del pueblo jurarían verlos todavía ahí abajo. Sus siluetas caminando en la oscuridad, sus voces resonando en las noches sin luna. Y cuando finalmente alguien se atrevió a descender de nuevo, lo que encontraron no era lo que esperaban. Esta es la historia de la Cueva del Lamento en San Rafael de los Andes, un pueblo perdido entre las montañas de Chile, donde la frontera entre los vivos y los desaparecidos se volvió tan delgada como el aire que se respira a 3000 metros de altura. San Rafael de los Andes es uno de esos lugares que parecen detenidos en el tiempo. Un pueblo de apenas 200 habitantes, rodeado de picos nevados y valles profundos, donde la niebla se arrastra como un ser vivo. Las casas son de piedra y madera oscura, con techos inclinados para soportar el peso de la nieve invernal. Las calles no tienen nombres oficiales, solo direcciones que los lugareños conocen por generaciones. La plaza central, con su iglesia de campanario oxidado y su fuente seca desde hace décadas, es el corazón de una comunidad que vive del pastoreo de llamas y la extracción artesanal de minerales. Pero hay algo más que define a San Rafael, algo que sus habitantes nunca mencionan a los forasteros sin antes cruzar los dedos o tocar el medallón de la Virgen que todos llevan al cuello: la Cueva del Lamento. Si quieres conocer más historias como esta, suscríbete a Ecos del Silencio. Hay secretos que solo nosotros nos atrevemos a contar. La cueva se encuentra a 2 horas de caminata desde el pueblo, siguiendo un sendero de tierra que serpentea entre formaciones rocosas y arbustos espinosos. Desde lejos, la entrada parece una herida negra en la ladera de la montaña. Una abertura de casi 5 metros de altura que exhala aire frío incluso en pleno verano. Los ancianos del pueblo cuentan que la cueva siempre ha estado ahí, pero que antes tenía otro nombre. La llamaban simplemente La Boca. Fue en los años 70 cuando comenzaron los rumores. 2 niños que jugaban cerca de la entrada dijeron haber escuchado lamentos que venían desde las profundidades. Llantos largos y desesperados que no parecían humanos ni animales. El padre Miguel, el sacerdote del pueblo en aquella época, subió hasta la cueva con una cruz de madera y un rosario. Entró solo, contra las advertencias de todos. Estuvo adentro por casi 1 hora. Cuando salió, su rostro estaba pálido como la nieve y sus manos temblaban sin control. Nunca quiso hablar de lo que vio o escuchó. Pero desde aquel día, la cueva fue bautizada con su nuevo nombre. Y desde entonces, una regla no escrita gobierna San Rafael. Nadie baja a la Cueva del Lamento. Durante 3 décadas, esa regla se cumplió sin excepciones. Los lugareños evitaban incluso mirar en dirección a la montaña cuando pasaban cerca. Los pastores desviaban sus rebaños, los niños crecían con historias de terror sobre la cueva, relatos que se contaban en voz baja durante las noches de tormenta. Pero en febrero de 2003, esa paz forzada se rompió con la llegada de 5 turistas extranjeros que no conocían las leyendas del lugar, o que simplemente decidieron ignorarlas. Eran jóvenes, aventureros, el tipo de personas que buscan experiencias extremas y documentan cada segundo en sus cámaras. Llegaron a San Rafael en una camioneta destartalada, con equipo de escalada profesional y una energía contagiosa que contrastaba violentamente con el silencio perpetuo del pueblo. El grupo estaba liderado por Marcus Holt, un inglés de 32 años, instructor de escalada con experiencia en cuevas de todo el mundo. Marcus tenía el pelo rubio recogido en una coleta y una sonrisa perpetua que irritaba a los lugareños por su inocencia casi infantil. Junto a él viajaba su novia, Sofía Méndez, una española de 29 años, bióloga especializada en ecosistemas subterráneos. Sofía era pequeña pero decidida.
con ojos oscuros que parecían fotografiar mentalmente cada detalle de su entorno. El tercer miembro del grupo era James Park, un coreano-americano de 26 años, fotógrafo freelance, obsesionado con capturar lo inexplorado. James llevaba consigo 3 cámaras profesionales y hablaba poco, prefiriendo observar el mundo a través de sus lentes. La cuarta integrante era Natasha Volkov, una rusa de 34 años, geóloga con fama de temeraria, conocida por haber explorado minas abandonadas en Siberia y cuevas volcánicas en Islandia. Natasha fumaba sin parar y reía con una carcajada ronca que resonaba por las calles empedradas de San Rafael. Y finalmente estaba Diego Romero, el único del grupo que hablaba español con fluidez, un argentino de 28 años que servía como traductor y guía local, aunque no conocía realmente la zona. Diego era carismático, con esa manera de hablar que convence a cualquiera, incluso cuando está mintiendo. Llegaron al pueblo un martes por la tarde, cuando el sol ya comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranjas y morados imposibles. Se instalaron en la única posada del pueblo, una construcción de 2 pisos regentada por la señora Carmela, una mujer de 60 años con arrugas profundas y mirada desconfiante. Esa misma noche, en el comedor de la posada, Marcus desplegó un mapa topográfico sobre la mesa de madera y señaló con el dedo la ubicación de la Cueva del Lamento. Hablaba en inglés, con ese entusiasmo arrogante de quien cree que el mundo entero es suyo para explorar. Diego traducía al español para la señora Carmela, quien los observaba desde la puerta de la cocina con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba miedo y reprobación. Cuando Diego mencionó el nombre de la cueva, el silencio en el comedor se volvió denso, casi sólido. La señora Carmela se persignó 3 veces y finalmente habló con voz temblorosa. «No bajen a esa cueva. Por favor, no lo hagan». Marcus sonrió, creyendo que era solo superstición pintoresca, y respondió con un tono condescendiente que Diego no se atrevió a traducir con fidelidad. «Hemos explorado cuevas en todo el mundo. Sabemos lo que hacemos». Durante los siguientes 2 días, los turistas recorrieron el pueblo, compraron provisiones, revisaron su equipo. Los lugareños los observaban desde las ventanas, susurrando entre ellos. Algunos tocaban sus medallones cada vez que el grupo pasaba cerca. Otros simplemente se apartaban del camino, como si los 5 extranjeros estuvieran marcados por algo invisible pero innegable. El jueves por la noche, en el pequeño bar del pueblo, un anciano llamado Don Esteban se acercó a Diego. Tenía casi 80 años, la espalda encorvada y las manos deformadas por la artritis, pero sus ojos azul claro brillaban con una lucidez inquietante. Se sentó junto a Diego sin pedir permiso y habló en voz tan baja que nadie más podía escucharlo. «Esa cueva no es una cueva normal, muchacho. Es un lugar donde las almas se quedan atrapadas, donde el tiempo no funciona como debería. Mi hermano bajó hace 50 años, nunca salió, pero yo lo he visto, caminando cerca de la entrada, siempre en el mismo lugar, usando la misma ropa, sin envejecer». Diego sonrió nervioso, buscando en los ojos del anciano algún signo de demencia o broma, pero solo encontró seriedad absoluta. Don Esteban agarró la mano de Diego con una fuerza sorprendente. «Si bajan, no miren hacia atrás, y si escuchan voces que conocen, no respondan, porque esas voces son mentiras, son trampas». Diego no tradujo esa conversación al resto del grupo. Más tarde diría que no quiso asustarlos con lo que consideró delirios seniles. Pero la verdad, la que confesaría años después con lágrimas en los ojos, es que tenía miedo de que le creyeran y cancelaran la expedición. Tenía miedo de perder la oportunidad de ser parte de algo grande, de un descubrimiento que lo haría famoso. Ese miedo, esa ambición silenciosa, es lo que lo perseguiría por el resto de su vida.
El viernes 14 de febrero de 2003, amaneció con un cielo despejado y un frío cortante que hacía arder los pulmones con cada respiración. Los 5 turistas se levantaron antes del amanecer, revisaron su equipo por última vez, llenaron sus mochilas con provisiones para 3 días. Llevaban linternas de alta potencia, cuerdas profesionales, arneses, cascos con luces LED, brújulas, GPS y suficiente agua y comida enlatada. Marcus había calculado que la exploración inicial tomaría entre 8 y 10 horas, dependiendo de la profundidad y complejidad del sistema de túneles. El plan era simple: descender, mapear las primeras cámaras, tomar fotografías, recolectar muestras geológicas y regresar antes del anochecer. Una operación estándar para un grupo de su experiencia. A las 6 de la mañana comenzaron la caminata hacia la montaña. Varios lugareños los observaron partir desde sus ventanas, pero nadie salió a despedirse. Nadie les deseó suerte. La señora Carmela estaba en la puerta de su posada, con un rosario entre las manos y los ojos llorosos. Diego se volvió para mirarla una última vez y vio que movía los labios en silencio, rezando. Recuerda haber pensado que era conmovedor, casi gracioso, esa mujer supersticioso, despidiéndose de ellos como si fueran a la guerra. No sabía que sería la última vez que alguien los vería partir hacia la cueva. La subida por el sendero de montaña tomó exactamente 2 horas y cuarto. James documentó cada paso del camino con su cámara, capturando la forma en que la niebla matinal se enredaba entre las rocas, cómo la luz del sol naciente pintaba las piedras de tonos dorados y rojizos. Sofía recolectaba pequeñas muestras de musgo y líquenes, guardándolas en tubos de ensayo etiquetados. Natasha caminaba adelante, fumando un cigarrillo tras otro, sus botas militares golpeando el suelo con un ritmo constante. Marcus y Diego iban juntos, hablando sobre rutas de escalada y aventuras pasadas. La energía del grupo era alta, casi eufórica. No había señales de lo que vendría. Llegaron a la entrada de la Cueva del Lamento a las 8:20 de la mañana. La abertura era más impresionante de cerca de lo que ninguna fotografía podría capturar. Una boca de piedra negra que parecía haber sido tallada por fuerzas geológicas violentas, con estalactitas irregulares colgando del techo superior como dientes de algún animal prehistórico. El aire que salía de la cueva era notablemente más frío que el exterior, con un olor mineral mezclado con algo dulzón que Sofía no pudo identificar. Marcus encendió su linterna principal y dirigió el haz de luz hacia el interior. El pasillo de entrada descendía en un ángulo de aproximadamente 30 grados, con el techo lo suficientemente alto como para caminar erguido. Las paredes brillaban con humedad y formaciones minerales que reflejaban la luz de manera extraña, creando sombras que parecían moverse. Antes de entrar, siguieron el protocolo estándar. Revisaron baterías, comprobaron que todos los GPS funcionaran correctamente, sincronizaron relojes. Marcus tomó la primera posición, seguido por Sofía, James en el medio con su cámara estabilizada, Natasha justo detrás y Diego cerrando el grupo. Llevaban walkie-talkies sintonizados en la misma frecuencia y habían acordado verificar comunicación cada 30 minutos. Marcus ató la primera cuerda guía a una formación rocosa sólida en la entrada. Esta cuerda serviría como línea de regreso, una práctica estándar en espeleología. A las 8:32 de la mañana, el grupo entró completamente a la Cueva del Lamento. Esa es la última vez que alguien los vio con certeza. Los primeros 20 minutos fueron normales. La pendiente de entrada se estabilizó y el pasillo se ensanchó hacia una cámara de aproximadamente 15 metros de diámetro. El techo subía hasta perderse en la oscuridad, con formaciones de estalactitas y estalagmitas que creaban columnas naturales.
Sofía estaba fascinada por la biodiversidad. Encontró 3 especies de murciélagos, pequeños arácnidos albinos y un tipo de escarabajo que no pudo identificar. James tomaba fotografías meticulosamente, capturando cada detalle con múltiples exposiciones. Natasha examinaba las paredes con un martillo geológico, extrayendo pequeñas muestras y hablando consigo misma en ruso. Marcus consultaba su brújula y GPS, anotando coordenadas en una libreta impermeable. Diego grababa todo con una cámara de video portátil, narrando sus impresiones en español e inglés. En la primera cámara descubrieron algo inesperado. Tallados en la pared sur, a unos 2 metros del suelo, había símbolos. No eran pictogramas indígenas ni grafiti moderno. Eran marcas geométricas precisas, círculos concéntricos, líneas rectas que se intersectaban en ángulos específicos, espirales que giraban hacia un punto central. Sofía los fotografió extensivamente. Marcus especuló que podrían ser marcadores de exploradores anteriores, quizás de principios del siglo XX, pero Natasha no estaba de acuerdo. Señaló que los símbolos estaban desgastados por la humedad, lo que sugería una antigüedad considerable. Además, el estilo no correspondía a ninguna cultura conocida de la región. Diego grabó los símbolos en detalle, acercando la cámara hasta que el lente casi tocaba la piedra. En la grabación, su voz suena emocionada, casi reverente. Esto podría ser un descubrimiento arqueológico importante, algo que cambia lo que sabemos sobre las culturas pre-incaicas en esta región. Desde la primera cámara, 3 túneles diferentes se abrían hacia las profundidades. Marcus decidió explorar el túnel central, el más ancho de los 3. Antes de continuar, James colocó una marca luminosa química en la entrada del túnel elegido, una práctica estándar para no perderse en sistemas cavernosos complejos. El túnel central descendía de manera más pronunciada, con el suelo cubierto de piedras sueltas que hacían la caminata traicionera. Después de 40 metros, entraron a una segunda cámara, esta mucho más grande que la primera. Marcus estimó que medía al menos 30 metros de diámetro. Aquí, el aire era más frío, casi helado, y el silencio era absoluto, excepto por el goteo constante de agua filtrándose desde el techo. Fue en esta segunda cámara donde comenzaron las anomalías. El GPS de Marcus dejó de funcionar correctamente. La pantalla mostraba coordenadas que cambiaban aleatoriamente, como si estuvieran saltando entre diferentes ubicaciones. Sofía intentó con su propio GPS y obtuvo el mismo resultado. Marcus no estaba preocupado. Explicó que las lecturas GPS eran notoriamente poco confiables dentro de cuevas profundas debido a la interferencia de las rocas. Confiaba en sus mapas manuales y en la cuerda guía que habían estado fijando en cada intersección importante. Pero había algo más. Los walkie-talkies comenzaron a emitir estática. Al principio era apenas perceptible, un ruido blanco de fondo, pero gradualmente se intensificó hasta el punto de que la comunicación se volvió difícil. Marcus decidió que continuarían sin los walkie-talkies, dependiendo de la proximidad física para comunicarse. Natasha fue la primera en señalar el fenómeno con los relojes. Todos habían sincronizado sus relojes antes de entrar, y todos mostraban la misma hora, 9:42, pero el reloj de Natasha, un Rolex mecánico que había pertenecido a su padre, mostraba las 10:15, una diferencia de 33 minutos. Marcus revisó su propio reloj digital. También marcaba las 9:42. Diego miró su teléfono móvil, aunque sabía que no tendría señal. La hora en su teléfono era diferente, las 9:31. 11 minutos de diferencia con los otros relojes digitales. James sugirió que podría ser un problema de baterías o campos magnéticos afectando los circuitos electrónicos. Natasha estaba menos convencida.
Señaló que su Rolex era completamente mecánico, sin componentes electrónicos que pudieran ser afectados por campos magnéticos. Sofía propuso una explicación diferente. La presión atmosférica y la temperatura extrema podrían estar afectando los mecanismos de medición del tiempo. Era poco probable, pero técnicamente posible. Decidieron continuar. En retrospectiva, esta fue la decisión crítica, el momento en que deberían haber regresado a la superficie, pero la curiosidad y el profesionalismo los impulsaron hacia adelante. Marcus argumentó que ya habían invertido demasiado tiempo y esfuerzo para retroceder por anomalías menores que probablemente tenían explicaciones científicas simples. Sofía estuvo de acuerdo. Natasha encendió otro cigarrillo, inhalando profundamente, y dijo en inglés con su pesado acento ruso: «En Siberia experimenté cosas más extrañas. Esto no es nada». Solo Diego expresó dudas, pero su español era el único idioma que no compartía con toda la fluidez necesaria para el grupo, y su opinión quedó diluida en la traducción. Desde la segunda cámara, continuaron por un pasillo estrecho que los obligaba a caminar en fila india. Las paredes aquí estaban cubiertas de una sustancia viscosa que brillaba débilmente cuando las linternas la iluminaban. Sofía tomó una muestra con guantes de látex, guardándola en un frasco hermético. Especuló que podría ser algún tipo de bacteria bioluminiscente, similar a las que había encontrado en cuevas de Nueva Zelanda. El pasillo se extendía, por lo que Marcus estimó eran unos 100 metros, descendiendo gradualmente, hasta que se abrió a una tercera cámara que dejó a todos en silencio. Esta cámara era distinta a cualquier cosa que hubieran visto antes. Era una cavidad casi perfectamente circular, como si hubiera sido excavada artificialmente, aunque la textura de las paredes era completamente natural. En el centro de la cámara había una formación que desafiaba toda lógica geológica, una columna de piedra que se elevaba desde el suelo hasta el techo, pero que no estaba formada por la unión de una estalactita y una estalagmita. Era una pieza monolítica, como si hubiera crecido desde el suelo hasta el techo en una sola dirección. Más inquietante aún, la columna tenía tallados en su superficie, no símbolos abstractos como los que habían visto antes, sino figuras humanas en diferentes posiciones, algunas de pie, otras arrodilladas, todas con los brazos extendidos hacia arriba como en súplica. James se acercó a la columna con su cámara, fascinado. Comenzó a tomar fotografías desde todos los ángulos, usando flashes que iluminaban la cámara en destellos estroboscópicos. Sofía estaba perpleja. Las figuras talladas mostraban un nivel de detalle extraordinario. Podía distinguir los pliegues de la ropa, las expresiones faciales, pero había algo profundamente perturbador en esas expresiones. No eran de reverencia ni adoración, eran de terror absoluto. Cada figura tallada mostraba una boca abierta en un grito silencioso, ojos demasiado anchos, dedos crispados. Natasha rodeó la columna lentamente, tocando las figuras con sus manos enguantadas. Cuando habló, su voz había perdido toda la confianza anterior. Esto no es antiguo. Los bordes de las tallas son demasiado definidos. Esto fue hecho recientemente, quizás en los últimos 100 años, como máximo. Marcus consultó su libreta, buscando alguna referencia sobre excavaciones arqueológicas en la zona, pero no encontró nada. Ninguna expedición oficial había reportado explorar la Cueva del Lamento. Ningún estudio geológico mencionaba formaciones como esta. Era como si hubieran descubierto algo que oficialmente no existía. Diego grabó todo meticulosamente, su cámara capturando cada detalle de la columna tallada. En la grabación se puede escuchar su respiración acelerada, el eco de los pasos del grupo contra las paredes de piedra, el goteo constante del agua. Fue entonces cuando escucharon el primer lamento.
El sonido llegó desde algún lugar más profundo en la cueva, un gemido bajo y prolongado que reverberó por las paredes de piedra. No era un sonido animal, tenía una cualidad humana innegable, pero distorsionada, como si alguien estuviera llorando con la boca llena de agua. El grupo se congeló inmediatamente. Marcus apuntó su linterna hacia los 3 túneles que salían de la cámara de la columna. El sonido parecía venir del túnel de la derecha, pero el eco hacía difícil estar seguros. James había dejado de fotografiar, su cámara colgando inerte de su cuello mientras miraba hacia la oscuridad con expresión tensa. Sofía se había acercado a Marcus instintivamente, su mano agarrando el brazo de él. Natasha había apagado su cigarrillo y estaba completamente quieta, sus ojos entrecerrados como si eso pudiera ayudarla a ver mejor en la penumbra. Diego había dejado de grabar, su dedo sobre el botón de pausa, indeciso. El lamento se repitió, esta vez más claro, más cercano, y ahora podían distinguir palabras, o al menos fragmentos de palabras, en un idioma que ninguno pudo identificar con certeza. Sonaban como español antiguo, pero mezclado con algo más, palabras que se estiraban y comprimían de formas imposibles. Marcus tomó una decisión rápida. Es el viento. Las cavernas producen efectos acústicos extraños. Ya he escuchado cosas similares en cuevas de Vietnam. Su voz era firme, autoritaria, pero sus ojos traicionaban incertidumbre. Sofía no estaba convencida. Su entrenamiento como bióloga le había enseñado a identificar sonidos animales, y esto no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Tampoco era viento. El aire en la cámara estaba completamente inmóvil. Decidieron continuar hacia el túnel del cual parecía provenir el sonido. Una decisión que ninguno de ellos podría explicar racionalmente después. No era curiosidad científica, no era valentía, era algo más profundo y perturbador. Como si el lamento los estuviera llamando, atrayéndolos hacia su origen. Marcaron la entrada del túnel con otra luz química y comenzaron el descenso. Este túnel era diferente, más estrecho, más húmedo, con el techo tan bajo que Marcus tenía que agacharse. Las paredes estaban cubiertas con la misma sustancia viscosa brillante que habían visto antes, pero aquí era más abundante, formando vetas luminosas que pulsaban débilmente, como venas llevando sangre fosforescente. Después de lo que Marcus calculó, eran 30 metros. Aunque sus percepciones de distancia comenzaban a fallar, el túnel desembocó en una 4ª cámara. Esta era más pequeña que las anteriores, pero infinitamente más inquietante. El suelo estaba cubierto de objetos que no deberían estar ahí. Mochilas modernas podridas por la humedad, botellas de plástico deformadas, un zapato deportivo de marca Nike de los años 90, un reloj digital con la correa rota, una linterna oxidada, evidencia innegable de que otras personas habían llegado hasta este punto. Sofía se arrodilló junto a una de las mochilas y la abrió con cuidado. Dentro encontró una identificación laminada. La fotografía mostraba a un hombre joven, probablemente de unos 25 años, con una sonrisa confiada. El nombre decía Matías Sandoval Rivera, Universidad de Santiago, 1987. 16 años antes. Natasha encontró más identificaciones entre los objetos dispersos, todas de exploradores, estudiantes de geología, aventureros que habían intentado descender a la cueva en diferentes décadas, 1987, 1991, 1995, 1998, todas personas que supuestamente habían desaparecido, aunque el grupo no podía saberlo en ese momento. Lo que sí sabían era que todos esos objetos pertenecían a personas que nunca habían salido. Y lo más perturbador, no había restos humanos, ningún hueso, ningún cuerpo, solo pertenencias abandonadas,
como si sus dueños simplemente hubieran decidido dejarlas ahí y continuar hacia las profundidades sin nada. James fotografió cada objeto meticulosamente, su profesionalismo fotográfico superando su miedo creciente. Pero sus manos temblaban visiblemente y muchas de las fotos salieron borrosas. Diego volvió a grabar, enfocando la cámara en las identificaciones, en los objetos personales que contaban historias de personas que nunca regresaron. En la grabación, su voz suena ahogada, casi susurrante. Esto no está bien. Deberíamos volver ya. Deberíamos volver ya. Pero nadie le hizo caso. Estaban todos hipnotizados por el descubrimiento, por la necesidad de entender qué había pasado con todas esas personas. El lamento sonó de nuevo, ahora mucho más cerca, y esta vez todos reconocieron con certeza que eran palabras. «Ayúdenme, por favor, ayúdenme». En español perfecto, una voz masculina joven que resonaba desde otro túnel en el extremo opuesto de la cámara. Marcus gritó hacia la oscuridad. «¡Hola! ¿Quién está ahí? Somos un grupo de rescate». Una mentira piadosa que ninguno cuestionó en ese momento. La respuesta llegó inmediatamente. «Aquí, estoy atrapado. Por favor, no puedo salir». La voz sonaba desesperada, real. Sofía agarró a Marcus del brazo con fuerza. «Es una trampa. Algo está mal. Esa voz no está respirando. No hay pausas. No es humana». Pero Marcus ya estaba avanzando hacia el túnel, su instinto de rescatista superando su juicio. Entraron al quinto túnel en formación cerrada, todos juntos, nadie queriendo quedarse atrás en aquella cámara llena de pertenencias de los desaparecidos. El túnel descendía de manera casi vertical, obligándolos a usar las cuerdas de escalada. Marcus bajó primero, asegurando la cuerda. Uno a uno, los demás lo siguieron. El descenso era de aproximadamente 12 metros, terminando en un espacio que ninguno de ellos estaba preparado para ver. Era una cámara masiva, tan grande que las linternas más potentes no alcanzaban a iluminar las paredes opuestas. El techo se perdía en la oscuridad absoluta, y en el centro de esta cavidad imposible había una laguna. Agua negra como petróleo, completamente inmóvil, reflejando las luces de sus linternas como un espejo perfecto. En la orilla de la laguna había más objetos, pero estos eran mucho más antiguos. Vasijas de cerámica rotas, restos de textiles podridos, herramientas de metal oxidado que parecían de origen colonial español. Y huesos, finalmente huesos. No esqueletos completos, sino fragmentos dispersos, como si los cuerpos hubieran sido desarticulados y esparcidos deliberadamente. Natasha, con su experiencia geológica, estimó que algunos de esos objetos tenían cientos de años, quizás incluso del siglo XVI o XVII, lo que significaba que la cueva había estado atrayendo personas hacia su interior durante siglos. La voz llamó de nuevo. «Por favor, ayúdenme». Pero ahora venía desde un lugar diferente, del otro lado de la laguna. Y cuando Marcus dirigió su linterna hacia allá, todos vieron algo que congeló la sangre en sus venas. Una figura de pie en la orilla opuesta. Una silueta humana, completamente inmóvil, sin reaccionar a la luz que la iluminaba directamente. No podían distinguir detalles desde esa distancia, quizás unos 50 metros, pero podían ver que tenía forma humana, y estaba observándolos. James levantó su cámara con lente de zoom y enfocó hacia la figura. A través del visor pudo ver más detalles. Era un hombre o algo con forma de hombre. Vestía ropas oscuras que parecían mojadas. Su piel tenía un tono grisáceo. Y sus ojos. Sus ojos brillaban con un color amarillento que no era reflejo de las linternas, sino que emanaba de dentro. James tomó 3 fotografías antes de que sus manos temblaran tanto que no pudiera sostener la cámara. «Tenemos que irnos. Ahora. Ya». Su voz
Era un susurro aterrado, pero lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. La figura se movió, no caminó, se desplazó, como si hubiera saltado 30 metros en un parpadeo. Ahora estaba en el borde del agua, a mitad de camino hacia ellos. Natasha soltó un grito ahogado y comenzó a retroceder hacia la cuerda de escalada. Marcus gritaba órdenes, su voz quebrada por el pánico. ¡Arriba! ¡Todos arriba! ¡Ahora! Diego fue el primero en llegar a la cuerda, trepando con una velocidad que nacía del terror puro. Sofía lo seguía de cerca, sus manos resbalando en la cuerda mojada. James miraba atrás mientras subía, su cámara aún colgando de su cuello, golpeando contra las rocas. La figura se había movido de nuevo. Ahora estaba al borde de la laguna, exactamente donde ellos habían estado parados momentos antes. Todos alcanzaron el túnel superior en una confusión de gritos y movimientos frenéticos. Marcus fue el último en subir, y cuando miró hacia abajo, la figura había desaparecido. La laguna estaba vacía, su superficie negra completamente inmóvil, como si nada hubiera pasado, como si lo hubieran imaginado, pero todos sabían que no. Podían olerlo, un olor a descomposición y agua estancada que nunca habían percibido antes y que ahora los seguía. Corrieron de regreso por el túnel, atravesaron la cámara de los objetos perdidos, pasaron la columna tallada con las figuras agonizantes. Sus linternas proyectaban sombras erráticas en las paredes, creando la ilusión de que algo los perseguía. Pero cuando miraban atrás, no había nada. Solo oscuridad y el eco de sus propios pasos. Llegaron a la segunda cámara sin detenerse. Aquí Marcus se detuvo para consultar su mapa y la cuerda guía que habían dejado. Su rostro palideció. La cuerda terminaba ahí. Simplemente se cortaba, el extremo deshilachado colgando en el aire, como si algo la hubiera cortado, o como si nunca hubiera ido más allá. Sofía verificó su GPS de nuevo. Seguía sin funcionar, la pantalla mostrando coordenadas aleatorias. Los walkie-talkies emitían solo estática, pero ahora había algo más en esa estática, algo que sonaba como voces susurrando en idiomas muertos. Marcus tomó una decisión. Seguirían las marcas químicas luminosas que James había dejado en cada intersección. Esas no podían fallar, eran físicas, tangibles. Retrocedieron por el túnel central buscando la marca que James había colocado en la entrada de la segunda cámara, pero no estaba, o más bien estaba en un lugar diferente, en un túnel que ninguno de ellos recordaba haber explorado. Natasha insistió en que era el túnel correcto. James juraba que era otro. Diego estaba al borde del colapso, murmurando oraciones en español que había aprendido de niño. Sofía intentaba mantener la calma, sugiriendo que marcaran el camino ellos mismos, creando un nuevo rastro hacia la salida. Eligieron el túnel donde estaba la marca luminosa, confiando en el sistema que habían establecido. El túnel se extendía y se extendía, mucho más de lo que Marcus recordaba. Sus relojes ahora mostraban horas completamente diferentes. El de Marcus decía las 2 de la tarde. El de Natasha, las 11 de la mañana. El teléfono de Diego mostraba las 8 de la noche. Era imposible saber cuánto tiempo llevaban bajo tierra. Podrían haber sido horas o días. La sed comenzaba a afectar su razonamiento. Habían bebido casi toda el agua que llevaban, y la adrenalina del miedo estaba deshidratándolos rápidamente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una cámara que reconocieron. La primera cámara, con los símbolos tallados en la pared. La esperanza inundó al grupo como una droga. La salida estaba cerca, podían verla. La luz del día entrando por el pasillo de salida. Luz dorada y salvadora. Corrieron hacia ella, tropezando con las rocas sueltas, sus mochilas golpeando contra sus espaldas.
La luz se hacía más brillante, más cálida. Podían sentir el aire fresco del exterior. Libertad, vida. Marcus fue el primero en llegar a la luz y se detuvo en seco. Los demás chocaron contra él, empujándolo hacia adelante. Y entonces todos vieron lo mismo. No era la salida, era otra cámara, una cámara idéntica a la primera, con los mismos símbolos tallados en la misma pared. Pero la luz que habían visto no era del sol, era de una apertura en el techo, un agujero natural que dejaba entrar un rayo de luz, pero que estaba a más de 20 metros de altura. Inalcanzable. Natasha se dejó caer al suelo, llorando. James golpeó la pared con los puños, gritando obscenidades en 3 idiomas diferentes. Diego simplemente se sentó, su espalda contra la roca, la cámara de video aún grabando mientras lágrimas corrían por su rostro. Sofía fue la única que mantuvo algo de compostura. Se acercó a Marcus y le habló en voz baja pero firme. Estamos perdidos. El sistema de cuerdas ha fallado. Los GPS no funcionan. Las marcas luminosas nos están guiando en círculos. Necesitamos un nuevo plan. Marcus asintió, su orgullo profesional destruido. Propuso que acamparan en esa cámara, descansaran, comieran algo de las raciones de emergencia y replantearan la estrategia con mentes más claras. Todos estuvieron de acuerdo, excepto Diego, que murmuraba que no podían quedarse, que tenían que seguir moviéndose, que quedarse quietos significaba morir. Instalaron un campamento improvisado, extendieron mantas térmicas, compartieron barritas energéticas y agua. Marcus repartió las provisiones con cuidado, racionando todo porque no sabían cuánto tiempo estarían ahí. James apagó su cámara para conservar batería. Diego finalmente dejó de grabar. Natasha fumó su último cigarrillo, el humo subiendo hacia el agujero de luz en el techo, desapareciendo en la oscuridad más allá. Intentaron dormir en turnos, con 2 personas siempre despiertas montando guardia. Pero el sueño no llegaba. O cuando llegaba, traía pesadillas que parecían más reales que la vigilia. En algún momento durante lo que creyeron era la noche, aunque no había forma de saberlo con certeza, los lamentos regresaron. Múltiples voces ahora, viniendo desde todos los túneles que rodeaban la cámara. Voces que llamaban sus nombres. Marcus escuchó la voz de su hermano muerto, quien había fallecido en un accidente de escalada años atrás. Sofía reconoció la voz de su padre, quien había muerto de cáncer cuando ella tenía 15 años. James oía a su madre, quien vivía en Seúl y a quien no había visto en 3 años. Natasha escuchaba voces en ruso, amigos y amantes del pasado. Y Diego escuchaba la voz de su hijo, el hijo que había perdido por custodia en un divorcio amargo y a quien no había visto en 2 años. Las voces eran perfectas, cada inflexión, cada tono, cada peculiaridad del habla reproducida con precisión absoluta. Y todas decían lo mismo. Ven, estoy aquí. Ven a buscarme. Te he estado esperando. Marcus se levantó, caminando hacia uno de los túneles como un sonámbulo. Sofía tuvo que agarrarlo físicamente, gritándole, abofeteándolo para que reaccionara. James se tapó los oídos con las manos, cantando canciones de su infancia para bloquear las voces. Natasha se acurrucó en posición fetal, temblando. Diego lloraba abiertamente, llamando el nombre de su hijo. Las voces continuaron durante horas. Y luego, gradualmente, comenzaron a cambiar. Ya no eran suaves y tentadoras. Se volvieron acusatorias, furiosas. Gritaban insultos, revelaban secretos que ninguno de ellos había compartido con los demás. La voz que llamaba a Marcus le decía que su hermano había muerto por su culpa, por las cuerdas defectuosas que él había elegido. La voz que torturaba a Sofía le recordaba cada paciente que había perdido en su carrera como bióloga médica.
A James le decían que era un fraude, que sus fotografías eran mediocres, que nunca sería reconocido. Natasha escuchaba acusaciones sobre experimentos fallidos, accidentes que había causado por negligencia. Y Diego. A Diego le decían que era un padre horrible, que su hijo lo odiaba, que nunca debería haber tenido hijos. Finalmente, cuando creyeron que no podían soportar más, las voces se detuvieron. Un silencio absoluto y repentino que era casi peor que el tormento anterior. Y en ese silencio escucharon pasos, pasos lentos y deliberados, viniendo desde uno de los túneles. Pasos que se acercaban. Todos encendieron sus linternas simultáneamente, apuntando hacia la entrada del túnel. Una figura emergió de la oscuridad, y esta vez no era una sombra distante, era un hombre, o lo que había sido un hombre. Vestía ropa de explorador de los años 90, deteriorada pero reconocible. Su piel era del color de la cera vieja, estirada sobre los huesos. Sus ojos eran cavidades vacías. Y cuando abrió la boca para hablar, su mandíbula se descolgó de una manera imposible, revelando una garganta que parecía extenderse infinitamente hacia la oscuridad. «Bienvenidos», dijo con una voz que era muchas voces hablando al unísono. «Ya son parte de la cueva, siempre lo han sido, siempre lo serán». El 18 de febrero de 2003, 4 días después de que el grupo entrara a la cueva, la señora Carmela contactó a las autoridades. Los 5 turistas no habían regresado. Sus habitaciones estaban intactas, sus pertenencias esperando. El pueblo entero sabía lo que había pasado, pero nadie se sorprendió. Era la cueva del lamento cumpliendo su propósito. Simplemente asintieron con tristeza y rezaron por las almas de los extranjeros que no habían escuchado las advertencias. Las autoridades organizaron una búsqueda superficial. Subieron hasta la entrada de la cueva, gritaron nombres, esperaron respuestas que nunca llegaron, pero ningún oficial se atrevió a entrar. Don Esteban se acercó al capitán de la policía y le dijo simplemente: «Ya son parte de la montaña, dejen que descansen». La familia de Marcus en Inglaterra contrató investigadores privados. Presionaron al gobierno chileno para realizar una búsqueda más exhaustiva. Durante 2 semanas, un equipo de rescate profesional exploró los primeros 100 metros de la cueva, instalaron iluminación temporal, trazaron mapas preliminares. Encontraron la cuerda guía que Marcus había instalado, pero terminaba abruptamente en la primera cámara, el extremo cortado limpiamente. Encontraron algunas marcas luminosas de James, pero no conducían a ninguna parte coherente. No encontraron cuerpos, no encontraron equipos, nada excepto los símbolos tallados en las paredes y un silencio opresivo que hacía que los rescatistas sintieran náuseas después de más de 30 minutos dentro. Los familiares de los desaparecidos llegaron a San Rafael en los meses siguientes. La madre de James, una mujer pequeña y digna de 58 años, lloró en silencio frente a la entrada de la cueva durante 3 días. El padre de Sofía, un hombre robusto con el corazón destrozado, intentó bajar solo a la cueva, pero fue detenido por los lugareños que sabían que solo conduciría a más muertes. La exesposa de Diego llegó con abogados, exigiendo recuperación de cuerpos, culpando a las autoridades por negligencia. Pero eventualmente todos se fueron. Porque San Rafael tiene una forma de hacer que las personas comprendan que algunos lugares no devuelven lo que toman. Los años pasaron, 2004, 2005, 2010. El caso se convirtió en un expediente frío en los archivos policiales. Los familiares envejecieron, algunos murieron sin respuestas. La historia se disolvió en artículos de internet, foros de misterios sin resolver, videos de YouTube con teorías de conspiración, pero en San Rafael la historia continuó, porque los lugareños seguían viéndolos, no en el sentido metafórico de la memoria o el luto.
Los veían literalmente, figuras caminando cerca de la entrada de la cueva al atardecer. 5 siluetas que parecían explorar eternamente el exterior de la boca de la montaña. Pastores que subían la montaña reportaban haber visto a un hombre rubio con coleta mirando hacia el pueblo desde una cresta rocosa, desapareciendo cuando intentaban acercarse. Una mujer pequeña de pelo oscuro recogiendo piedras cerca del sendero, evaporándose como niebla cuando alguien le hablaba. Un hombre asiático con una cámara, fotografiando las mismas rocas una y otra vez, atrapado en un bucle eterno. Don Esteban, ahora con casi 90 años, su cuerpo frágil pero su mente clara como el agua de glaciar, confesó a su nieta Carmen que él también los veía. «Caminan en la luz del día», le dijo con voz temblorosa, «pero sus sombras caen en la dirección equivocada. Y si los miras a los ojos, ves la cueva reflejada en ellos, la oscuridad infinita». Carmen, una mujer de 35 años, que había estudiado antropología en Santiago antes de regresar al pueblo, comenzó a documentar los avistamientos. Entrevistó a docenas de residentes. Todos contaban historias similares. Las mismas 5 personas, usando la misma ropa, apareciendo en los mismos lugares, nunca envejeciendo, nunca cambiando. Fantasmas atrapados en el último momento antes de descender completamente a la cueva. En 2018, un geólogo de la Universidad de Concepción intentó estudiar la cueva oficialmente. El doctor Patricio Fuentes, un hombre de 42 años con una reputación impecable, descendió con equipo moderno, GPS satelital, comunicación por radio de largo alcance, cámaras de alta definición. Estuvo adentro por 45 minutos. Cuando salió, su rostro estaba blanco como la cal y temblaba violentamente. Se negó a hablar de lo que vio. Simplemente empañó su equipo, subió a su camioneta y condujo de regreso a Concepción. Nunca publicó ningún informe. Cuando Carmen lo contactó meses después para una entrevista, él simplemente dijo: «Algunos lugares no están destinados a ser comprendidos. Son puertas que deberían permanecer cerradas». Y colgó el teléfono. Pero todo cambió en agosto de 2023. 20 años después del desaparecimiento, un grupo de adolescentes del pueblo, desafiando las advertencias de sus padres, subió hasta la cueva en una excursión impulsada por la curiosidad juvenil y la bravata. No entraron, sabían mejor que eso, pero jugaban cerca de la entrada, gritando hacia la oscuridad, grabando videos para TikTok. Uno de los chicos, Mateo, un muchacho de 17 años fascinado con los misterios paranormales, notó algo extraño. Una mochila moderna sobresalía de entre las rocas cerca de la entrada. No estaba cubierta de musgo ni deteriorada por 2 décadas de exposición. Parecía casi nueva. Los adolescentes se acercaron cautelosamente. Era una mochila de marca North Face, el modelo exacto que llevaban los exploradores profesionales. En el bolsillo frontal había una etiqueta con un nombre escrito en marcador permanente: Marcus Holt. Mateo tomó la mochila sin tocar nada más y corrió de regreso al pueblo. Los ancianos se persignaron cuando vieron lo que traía. Carmen, ahora de 45 años y considerada una autoridad local en el caso de los 5 desaparecidos, abrió la mochila con manos temblorosas. Dentro encontró ropa, provisiones de comida sin abrir y algo que hizo que su respiración se detuviera. Un diario, un cuaderno de espiral con tapas impermeables, lleno de escritura apretada. Las primeras páginas estaban en inglés. La letra de Marcus era clara y organizada. Describía los preparativos para la expedición, las expectativas, el entusiasmo, pero a medida que avanzaban las páginas, la escritura se volvía más errática, las palabras apiladas unas sobre otras, los márgenes llenos de símbolos que coincidían con los tallados en las paredes de la cueva.
Carmen comenzó a leer el diario esa noche, en su casa, con una grabadora encendida para documentar todo. Las primeras entradas eran normales. Marcus describía el descenso inicial, los descubrimientos en la primera y segunda cámara, pero luego la narrativa se volvía confusa. Hablaba de días que se repetían, de caminar por el mismo túnel durante horas solo para terminar en el lugar exacto donde comenzaron. Describía ver a sus compañeros transformándose lentamente, sus rostros perdiendo expresiones humanas, sus movimientos volviéndose mecánicos. En una entrada particularmente perturbadora, Marcus escribió: Sofía dice que ya no necesita comer. James afirma que su cámara funciona sin baterías. Natasha no parpadea. Diego habla con personas que no están aquí. Yo sigo escribiendo porque es lo único que me mantiene humano, pero estoy empezando a olvidar por qué. Las últimas entradas del diario eran las más aterradoras. Marcus describía haber comprendido la verdad sobre la cueva. No era simplemente una formación geológica, era un organismo, o algo más allá de la comprensión humana, un espacio que existía fuera del tiempo lineal que se alimentaba de la conciencia humana. Las personas que entraban no morían, eran absorbidas. Sus mentes, sus recuerdos, sus identidades eran extraídas y procesadas eternamente. Por eso, los lugareños los veían afuera. No eran fantasmas, eran proyecciones, ecos de conciencias atrapadas, reproduciendo sus últimos momentos de humanidad una y otra vez. Somos como grabaciones, escribió Marcus en su penúltima entrada. La cueva nos reproduce eternamente. Caminamos, exploramos, desaparecemos y volvemos a empezar. No hay muerte aquí, solo repetición infinita. La última entrada, escrita con una caligrafía que apenas era legible, decía simplemente: si encuentran esto, no intenten rescatarnos. Ya no somos rescatables, no somos lo que recordáis. Somos la cueva ahora. Y la cueva es nosotros. Los vemos desde aquí, a todos ustedes, viviendo, envejeciendo, muriendo, y los envidiamos porque ustedes pueden terminar, nosotros no. Por favor, no entren, no dejen que la cueva se extienda, está creciendo. Carmen tradujo el diario completo al español y lo publicó en línea. La historia se volvió viral. Generó millones de visitas, cientos de videos de análisis, debates en podcasts de misterios. Escépticos argumentaban que era una elaborada falsificación. Creyentes decían que era evidencia de fenómenos dimensionales. Geólogos proponían explicaciones sobre campos magnéticos y alucinaciones inducidas por gases. Pero nadie podía explicar cómo una mochila de 20 años de antigüedad aparecía en condiciones casi nuevas. Nadie podía explicar los avistamientos continuos de las 5 figuras que caminaban eternamente cerca de la entrada. En octubre de 2023, el gobierno chileno cerró oficialmente el acceso a la Cueva del Lamento. Instalaron barreras de metal, señales de advertencia y asignaron un guardia permanente para evitar que curiosos o cazadores de sensaciones intentaran entrar. Pero en San Rafael, los lugareños saben que ninguna barrera física puede detener lo que habita en la cueva, porque no habita adentro solamente, se extiende lentamente, como Marcus escribió en su última entrada. Los símbolos tallados que una vez estaban solo en las profundidades, ahora aparecen cerca de la entrada. Formaciones rocosas que no existían años atrás surgen del suelo, y los avistamientos se han vuelto más frecuentes, más cercanos al pueblo. Don Esteban murió en diciembre de 2023, a los 93 años. En su lecho de muerte, con Carmen sosteniendo su mano, susurró sus últimas palabras. Mi hermano salió de la cueva. Anoche, después de 50 años, tocó mi ventana. Parecía joven todavía. Me dijo que pronto será mi turno, que todos tendremos nuestro turno. La cueva está creciendo hacia afuera.
y cuando alcance el pueblo, todos bajaremos, voluntariamente o no. Carmen intentó consolarlo, decirle que eran delirios de la muerte, pero cuando miró por la ventana de la habitación, vio 5 figuras paradas en la plaza del pueblo, 5 personas que conocía solo por fotografías: Marcus, Sofía, James, Natasha y Diego, de pie perfectamente inmóviles, mirando directamente hacia la ventana. Sus ojos brillaban con ese color amarillento que no reflejaba luz, sino que la emanaba desde adentro. Hoy, en 2025, San Rafael está muriendo. Los jóvenes se van, los viejos esperan su fin. Carmen documenta todo, sabiendo que algún día su historia también necesitará ser contada. Los avistamientos son ahora diarios. Las 5 figuras caminan por las calles del pueblo durante las noches sin luna, tocan puertas, miran por ventanas, susurran nombres, y lentamente, persona por persona, los habitantes de San Rafael comienzan a desaparecer, no hacia la cueva, simplemente desaparecen de sus casas dejando todo atrás, y días después son vistos caminando cerca de la entrada de la Cueva del Lamento, sumándose a las proyecciones eternas de los atrapados. La última actualización de Carmen en su blog fue hace 3 semanas. Escribió: «Somos 19 personas ahora en San Rafael. Anoche vi a mi abuelo caminando por la plaza. Me saludó. Le respondí. Esta mañana desperté en mi cama, pero mi puerta estaba abierta. No recuerdo haberla abierto. Hay barro en mis zapatos. Barro que solo existe cerca de la cueva. Creo que pronto seré parte de la historia que he estado documentando. Si estás leyendo esto, recuerda nuestros nombres, no para recordarnos cómo éramos, sino para advertir a otros. Algunas puertas no deben abrirse, algunos lugares no deben explorarse, y algunos desaparecidos no quieren ser encontrados». Hasta hoy, nadie ha tenido noticias de Carmen. Su blog permanece en línea, un testimonio digital de una historia que aún no ha terminado. Porque en las montañas de Chile, en un pueblo que está siendo borrado lentamente del mapa, la Cueva del Lamento sigue esperando, y los 5 turistas que bajaron en 2003 siguen caminando, atrapados entre la luz y la oscuridad, entre la existencia y el olvido, eternamente explorando, eternamente perdidos, eternamente llamando a otros para que se unan a ellos en su infinita repetición. Los lugareños que quedan ya no rezan por salvación, rezan porque la cueva se satisfaga, porque su hambre se sacie, pero saben, en lo profundo de sus almas aterradas, que lugares como la Cueva del Lamento nunca se satisfacen, solo crecen, solo esperan, solo se alimentan. Y si escuchas lamentos en las montañas cuando viajes por Chile, si ves figuras que desaparecen cuando las miras directamente, si sientes un frío inexplicable en lugares donde el sol brilla con fuerza, si encuentras símbolos tallados en piedras que nadie recuerda haber visto antes, no investigues, no busques respuestas, solo aléjate, porque la Cueva del Lamento no está solo en San Rafael de los Andes. Está en todos los lugares donde la tierra se abre y llama a los humanos hacia sus profundidades. Está creciendo, extendiéndose, y algún día, quizás, la boca que traga almas no será una cueva en una montaña remota, será el mundo entero. ¿Tú qué crees? ¿Fueron los 5 turistas víctimas de un accidente trágico en un sistema de cuevas peligroso? ¿O descubrieron algo que la humanidad no estaba destinada a comprender? ¿Es Carmen otra víctima más? ¿O logró escapar antes de que fuera demasiado tarde? Si alguna vez descubrimos el final de esta historia, lo publicaremos aquí en Ecos del Silencio. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque hay historias que el mundo olvida, pero nosotros nunca dejamos de buscar. Comparte este video si crees que otros deben conocer la verdad sobre la Cueva del Lamento.
Dale like si quieres que investiguemos más casos de desapariciones en lugares donde el tiempo no funciona como debería. Nos leemos en los comentarios. ¿Has experimentado algo similar? ¿Conoces otros lugares con propiedades imposibles? Cuéntanos, porque en Ecos del Silencio, cada historia importa y cada voz merece ser escuchada. Hasta la próxima, si hay una próxima.